Hola a todos cinéfilos favoritos de este podcast. Bienvenidos a Cinema X. Quien les habla, José Francisco Mendoza Albarrán. Soy su anfitrión en este programa. Esta tarde nos acompañan David Dávila. Buenas tardes. Y Will Obando. Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre una de las películas más exitosas de todos los tiempos que ha marcado un antes y un después en la historia del cine, que te puede sacar una lágrima tanto de emoción como de tristeza. Así es, me refiero a la gran obra cinematográfica Titanic, película estadounidense estrenada en el año 1997, de género romance, drama y catástrofe, ganadora de premios Grammy y Oscar, dirigida por el Iron Gym del cine, nada más y nada menos que James Cameron. Así que pónganse cómodos y sin más relleno, comenzamos. Titanic es una película estadounidense basada en hechos reales de un crucero que choca con un iceberg gigante en el año 1912, ganadora de 11 premios Oscar y 3 Grammys, en el género romántico drama. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jack Dawson y Kate Winslet, Rose DeWitt Bukater. Esta historia trata de dos jóvenes de diferentes clases sociales, quienes se enamoran a bordo del barco, afrontando diversos problemas. Uno de ellos es que Rose se debe casar con un millonario, para así saldar las deudas que tiene su familia. Este hará todo lo posible para que nuestros protagonistas no estén juntos, mandando a Jack a ser encerrado por un delito que no cometió. El desenlace que deben pasar es el hundimiento de dicho navío, y esto a su vez conllevará a la muerte de uno de los personajes. Todo esto hace que la película sea muy interesante y no queramos perder ni un solo momento de ella. Aunque hace varios años del estreno de esta película tan taquillera, sigue teniendo gran importancia en la actualidad, por el drama que nos muestran y todo el compromiso, profesionalismo que manifiestan los actores para desempeñar su papel, así como el mensaje que deja este film a sus espectadores. La noche del 23 de marzo del año 1998, Titanic se convirtió en la protagonista de la ceremonia de los premios Oscar. De 14 nominaciones, se ganó 11 estatuillas. Este film fue elegido como la mejor película hace ya 25 años de su estreno. Asimismo, James Cameron recibió el premio al mejor director. Esta obra, en mi opinión, nos deja una gran enseñanza. La catástrofe del popular transatlántico más grande que cruzó los mares se hundió hasta el fondo del Océano Atlántico Norte, cobrándose la vida de más de 1.500 personas. El Titanic muestra la discriminación que existe entre las clases sociales y cómo nuestros protagonistas luchan en contra de todas las adversidades para poder sacar adelante el amor que se proclaman. Y lo que me parece aún más dramático de estos sucesos es que nos lleva el típico final feliz, como lo hacen casi todas las películas, ya que en el desenlace de esta aventura, Jack muere causando una gran tristeza en todos los espectadores. James Cameron decidió reestrenar su éxito taquillero que se encuentra en su aniversario número 25. Es decir, que en el mes de febrero, Titanic se reestrenó en una versión remasterizada en 4K o 3D en la sala de tu cine favorito en toda Latinoamérica. Es por esto que el día de hoy quisimos hacer una reseña retro de Titanic, para que volvamos a sumergirnos en lo profundo del océano y del corazón de Rose. Este clásico de finales del siglo XX es un filme excelentemente bien trabajado, que narra una historia de amor dentro de una de las más grandes catástrofes del transporte marítimo ocurrido en 1912. Sobre el abordaje cinematográfico, puedo decir que me llamó mucho la atención, ya que está diseñada para ser romántica y emocional, para que el espectador pueda sentirse completamente inmerso en la historia de los personajes, incluyendo a Jack y Rose respectivamente. Por ellos, los colores y la luz se usaron para lograr hacer el efecto. El color azul para simbolizar el amor y la compasión. En la película, el agua sirve como un símbolo de la muerte, y el color verde fue usado para simbolizar la vida y la esperanza. Una de las escenas de la película que me llamó la atención fue cuando Rose y Jack se besan en la popa del barco. No solo fue una escena muy romántica, sino que también muy emocionante para estos dos personajes principales, quedando plasmado una hermosa escena de romanticismo a un nivel de asombro ante la audiencia. Ahora nos acompaña una invitada especial que se considera admiradora de James Cameron y de sus obras cinematográficas, principalmente Titanic. Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás?
¿qué nos puedes decir sobre la película? Hola José, hola chicos y querida audiencia de este podcast. Gracias por la invitación. Hablar del Titanic es remontarnos a una historia real en su contexto, como fue el hundimiento del más grande y rápido transatlántico de esa época llamado Titanic, donde el mismo día que zarpó, chocó con un iceberg hundiéndose en el mar Atlántico. De esta catástrofe marítima, el gran cineasta James Cameron recoge detalles y lo envuelve en una obra extraordinaria, colocándole su sello taquillero. Como espectadora, me sentí incluida por sus planos y también por el mensaje que me dejó, tanto en el drama como en la tragedia y por supuesto la historia de amor perfecta, pero imposible de que se haga realidad. En cuanto al desenlace, el director, este gran cineasta, cuidó de manera muy sutil y hermoso el final de ese romance, como fue la muerte de Jack y la fuerza de Rose, que por sí misma logra salvarse como promesa que le hizo a su amor eterno. También esta película nos deja una reflexión que debemos aplicar a nuestras vidas. Y hasta suena cruel, porque siempre decimos que los sueños se hacen realidad. Pero si no hay humildad, sabiduría, responsabilidad, cooperación y visión, pues lo que puede ocurrir a tu sueño es que golpees un iceberg y se hunda. Concluyo, amigos, haciendo la invitación que si no han visto esta película durante estos 25 años desde aquel estreno, pues anímense, pónganse cómodos y sé que van a disfrutar de una excelente obra cinematográfica. Muchas gracias, Franci, por tu opinión y compañía en este podcast. David nos va a comentar sobre los actores y la realidad del Titanic. Adelante. Ok, José Francisco, soy David Dávila. Voy a hablar sobre los actores y la realidad del Titanic. Esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jack Dawson y Kate Winslet, Rose DeWitt Bukater. Cuenta también con la participación de Gloria Stewart, quien hace el papel de Rose cuando está anciana, Billy Zane, Caledon Hockey, digamos el villano de esta película, quien era el que iba a desposar a Rose. Estos personajes, a pesar de ser secundarios, jugaban un papel importante. La actuación interpretada de los personajes fue excelente, generando en el espectador muchos sentimientos, en especial en las escenas donde estos dos, Jack y Rose, bailan alegremente con la música tocada por violines en la zona de personas de clase media. Luego en la icónica escena de la película, donde Jack toma a Rose por detrás estando en la proa y eleva sus brazos dándole la sensación de volar. Y finalmente, en la escena donde Jack queda sumergido en el agua ya que no podía subir junto a Rose en la tabla donde ella se reposaba, muriendo así por el frío extremo. Simplemente actuaciones maravillosas. Bien, dentro de esta historia se toca mucho el tema de las clases sociales. Nos muestran la discriminación que existe hacia las personas de clase media y baja, que al final nos enseña el hecho de que las personas de clase alta tenían más oportunidades y privilegios para sobrevivir, aun cuando todos estaban en peligro y el barco estaba a punto de colapsar. El Titanic era el barco más grande y lujoso que se había construido nunca. En su momento fue publicado como un barco insumergible. El Titanic aseguraba ser el barco más seguro de su época. Sin embargo, en su primera travesía y debido a un choque contra un iceberg, en pocas horas este barco insumergible quedaría en el fondo del océano Atlántico. Bien, uno de los aspectos importantes que noté dentro de la fotografía de las escenas del barco es el uso de movimientos de cámaras amplios que se transmiten con la intensidad del barco. Por ejemplo, hay varios planos que recorren el barco de proa a popa y viceversa, donde tomas que permiten al público hacerse una idea del tamaño del Titanic y de la magnitud del desastre que está a punto de producirse. También una de las características más importantes de la cinematografía de esta película es la forma en que se contrasta la majestuosidad y elegancia del barco con los momentos de tensión y peligro. Por ejemplo, las escenas de la cubierta del barco durante la noche en que chocó con el iceberg muestran tanto la belleza del barco como el terror que se siente en ese momento. Fue el barco más grande y lujoso que en cualquier momento de la época se pudo haber construido. Y la tragedia que cobró muchas vidas. Un barco que se construyó para el lujo y el entretenimiento con un peso de 52.310 toneladas, convirtiéndose en un barco de la muerte y la devastación, perdiendo la vida de más de 1.500 personas. Sin embargo, hubo alrededor de 700 personas que sobrevivieron a esta catástrofe marítima. Muy bien, muchas gracias por tus comentarios, David. Y ahora, Will, ¿qué tema vas a abordar de la película? Hola amigos cinéfilos, mi nombre es Will Guillermo Bando y voy a hablarles un poco sobre la historia de amor que prevalece en medio de la tragedia del barco.
La narradora nos cuenta la historia de Jack, un joven artista que gana su pasaje para viajar a América, a bordo del Titanic, en una partida de cartas. Paralelamente aparece en escena Rose, una joven de familia aristocrática venida acompañada de su madre y su prometido, Cal, un millonario soberbio, presuntuoso con el que se debe casar por dinero. Durante los primeros días de viaje a bordo, Rose DeWitt Bukater conoce a Jack Dawson. Poco a poco se va fragando una historia de amor entre ellos. El prometido de ella y su madre empiezan a sospechar, colocando todo tipo de trabas a su relación, obligándolos a escaparse y a verse escondidas. Mientras tanto, el lujoso transatlántico se dirige hacia un inmenso iceberg y una tragedia inevitable. En esta película se relata la relación entre dos jóvenes procedentes de mundos distintos, él sin recursos y con la esperanza de encontrar un futuro en América, y ella rica y hastiada con una vida en la que todo son obligaciones sociales, falsas apariencias e intereses absurdos, que ella contraerá matrimonio con un hombre que solo lo quiere por su apellido y la influencia de su familia. Las diferencias sociales quedan latentes en el momento en que los personajes visitan el mundo del otro. Ambos viven la tragedia del hundimiento del Titanic, siendo perseguidos por Cal, que a pesar de estar en una catástrofe, no los quiere juntos. Después de todo, el barco se hunde, Jack muere y Rose es salvada. Ahora, hablando de las escenas de la película, les puedo decir que me pareció impresionante. En esencia, juega un poco con los planos americanos y primeros planos, además de la utilidad de los colores de ambiente para dar diferentes sensaciones, como lo podemos apreciar en diferentes escenas que son icónicas, como cuando los personajes se dan su primer beso, con colores cálidos, hacen referencia a la pasión de esta hermosa pareja y da la sensación de confort, seguridad y confianza. Y por otra parte, la escena de la muerte de Jack, aquí los colores fríos son bastante notorios, claramente la sensación de congelamiento y tristeza son el objetivo de eso. También Rose está en combinación con su ambiente, en diferentes ocasiones podemos ver cómo el azul de su vestido combina con el café del fondo, o un color crema con unas tonalidades vinotintas. Pero cuando ella va con Jack a tercera clase, es casi contraria al lugar, haciendo la alusión de que ella no pertenecía a ese lugar. De igual manera, la escena del desnudo de Rose, hay algo curioso en esta escena, pues leí que el plano donde se ve la mano dibujando a Rose es la del director. Además, el dibujo fue elaborado por él. Es importante que ustedes, amigos, sepan que los protagonistas de la historia de amor son personajes ficticios, aunque en la tripulación hubo un joven que se llama Jack Dawson y murió en el naufragio. También quiero hablarles de las premiaciones que obtuvo este largometraje. Fueron 91 galardones y 49 nominaciones. Entre los premios más notables se encuentran 11 galardones Satélite, 2 premios People Choice, 2 premios MTV Movie, un reconocimiento SAG y un galardón Annie. Bueno, amigos, esa es mi acotación. Les recomiendo la película si aún no la han visto, y si quieren saber más sobre esta película, sigan con nosotros en este podcast. También les invito a que no duden en verla en su versión original extendida o en 3D. Gracias, Will. Ya para concluir, les hablaré sobre el director James Cameron y la banda sonora. James Cameron, director de origen canadiense, se caracteriza por su gran talento cinematográfico, acompañado de su rudo o sus modos poco amables. Esa es su ética de trabajo, dando como resultado el majestuoso trabajo en esta película. Es un gran ejemplo de la gran constancia y la seguridad en su proyecto, lo emocionante de las escenas y el drama. Además, es una película bien trabajada y que todo empezó con la obsesión por los naufragios, el mundo del mar y el fracaso y los restos que quedan hundidos. Siempre lo atrajo el mundo del naufragio al ver un documental sobre una expedición a los restos del Titanic, y supo que ese sería su próximo proyecto. Consiguió que el estudio le financiara filmaciones subacuáticas, y su hermano, que es ingeniero aeroespacial, le diseñó una cámara especial que pudiera sumergirse a mucha profundidad y resistir la presión del agua, para poder recorrer los vestigios del verdadero transatlántico. Es fascinante el modo en que James Cameron ha manejado los personajes y cada parte de la historia en esta película. Él quería precisión histórica para narrar una historia de amor épica con el desastre o tragedia como marco. Este proyecto tuvo sus detractores. Algunos productores menospreciaron el proyecto. Sin embargo, el poder de seducción y la convicción de este gran director cineasta consiguió el visto bueno. Asimismo,
podemos hacer referencia de sus otros excelentes trabajos cinematográficos, desde otros géneros pero igual de fascinantes, como es Avatar, Alien y Terminator. Pero de todas las películas que ha realizado, producido y dirigido James Cameron, Titanic es una de ellas que vale muchísimo la pena disfrutarla. La banda sonora me pareció muy conmovedora, épica y espectacular. El compositor James Horner fue el responsable de crear la banda sonora de la película Titanic. Horner se aseguraba de usar música de orquesta para crear una atmósfera que reflejara las emociones y los sentimientos de los personajes del filme. Así el director James Cameron pudo crear una experiencia tan inmensa para el público que se vea transportado a otro mundo, que puede sentir lo que siente un personaje. Pero lo más importante de esa banda sonora fue nada más y nada menos que la canción My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion. Es una canción muy hermosa, emotiva, que se puede interpretar de muchas maneras. Cuando la escucho, siento que la canción habla de la esperanza y la fe, incluso en los momentos más difíciles. Fue una excelente composición que incluso fue ganadora también en los premios Oscar en aquella época. Y con esta composición fue incluida en los créditos finales y fue el tema principal de la película, convirtiéndose en un éxito mundial que podemos apreciar y disfrutar a continuación. Bueno, mis queridos cinéfilos, acaban de escuchar este hermoso tema de la película. Y con esto nos despedimos de este podcast el día de hoy. Bye bye, nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Y recuerden, todos los viernes a las 6 de la tarde tendrá un espacio dedicado al mundo de cineastas en Cinema X. Hasta la próxima.